En este video exploraremos acerca de la gloriosa posición de Jesucristo antes de que todas las cosas fueran creadas, su humillación y muerte en la cruz del Calvario y su estado de exaltación posterior a su muerte cuando Él resucita y asciende al cielo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y tengo por seguro que estas verdades fundamentales descritas en la palabra de Dios van a fortalecer tu fe. Y vamos a crecer en la fe del Evangelio de Jesucristo y de la persona de Jesús. Y vamos a aumentar nuestra creencia acerca de Jesucristo. Porque Él es el único camino hacia Dios. Jesucristo es una persona de la Trinidad. ¿Y qué es la Trinidad? Hablamos de la Trinidad, es una doctrina fundamental de la cual se dice que Dios es uno, pero hay tres personas en la Trinidad. Es decir, es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar acerca de Jesucristo, comúnmente conocido como el Hijo de Dios. ¿Sabías que Jesucristo es un ser eterno y que hay pruebas irrefutables acerca de su deidad? De hecho, cuando Él se le aparece a Juan en la revelación, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, Juan escribe el libro de la revelación de Jesucristo. Y Jesús le dice a Juan: yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero, el último. Esta declaración está diciendo de que Él es eterno. Jesucristo no es un ser creado, Jesucristo es un ser eterno. Y antes de que el mundo fuese, Él es. De hecho, Él dijo estas palabras, literalmente dijo: antes de Abraham, yo soy. Y cuando la gente escuchó todo esto, se volvió loca y querían apedrearlo y querían perseguirlo, porque estaba diciendo estas palabras y decían que él blasfemaba acerca de esto que decía. Bien, hablemos un poco de la posición de gloria de Jesús. Cuando Jesús estuvo en ese proceso de muerte, cuando lo llevaron a la cruz del Calvario, él dice unas palabras claves que nos van a dar base para su posición de gloria. Y él dice estas palabras relatadas en el libro de Juan capítulo 17 versículo 5 en adelante. Él dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. En este texto vemos una verdad fundamental. Es que antes de la creación Jesús estaba diciendo: Padre, yo tuve una gloria contigo, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que todas las cosas fuesen creadas. Así que vemos acá una clave fundamental acerca de la fe en Jesucristo y de la creencia acerca de que Él es eterno y es antes de todas las cosas. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 16 y 17: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra y debajo de la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todo lo que fue creado, todo fue hecho por Él y para Él. Pues esto es también muestra de la deidad de Jesús, del estado eterno de Jesús y de su posición de gloria antes de todas las cosas. Entonces se tiene que derribar esa falsa enseñanza de que Jesús es un ser creado, de que Jesús nació y allí es el momento que comienza la vida de Jesucristo. No, antes de nacer como hombre ya Él existía como Dios, y este es el estado de gloria de Jesús antes de todas las cosas. Ahora bien, hay un texto clave y quiero que memorices este texto con relación a la posición de gloria de Jesús. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Juan 17:5. Memoriza este texto y este texto te va a dar
fe te va a dar certeza acerca de la persona de Jesucristo preexistente en su posición de gloria antes de la creación. En Génesis capítulo 1, cuando se relata acerca de la creación, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto está hablando en un sentido plural. Quiere decir que no estaba solamente una persona allí presente en la creación, sino que Dios, el Dios Trino, estaba diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y vemos entonces la presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo en la obra de la creación. De hecho, la palabra de Dios relata que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces es prueba fundamental también acerca de la deidad, acerca de la Trinidad de Dios y acerca de que Jesús, antes de las cosas que fueron creadas, Él es. Jesús dice de sí mismo: antes de Abraham, antes de este patriarca, Jesús dice de sí mismo: yo soy antes de Abraham. Juan 8:58. De hecho, en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Vemos entonces un Jesús preexistente. Entonces tenemos hasta aquí argumentos claves que nos indican acerca de la deidad de Jesús y de su estado eterno y de su posición de gloria antes de crear todas las cosas, el cual, siendo en forma de Dios, dice la palabra, no escatimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Filipenses 2, 6 al 8. Este texto nos está indicando que Él, siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Entonces nuevamente nos da un fundamento para creer acerca de la preexistencia y el estado de gloria de Jesucristo. Ahora bien, Él no escatimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Ya el hecho de dejar de ser igual a Dios como cosa de que aferrarse y hacerse semejante a los hombres para su naturaleza divina es una humillación. De hecho, Él, siendo en forma de Dios, se hizo hombre. Imagínense ustedes, Él es Dios y ahora se hizo hombre. Ya eso es parte de su periodo o de su posición de humillación. Dice, se despoja de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos varios puntos acerca de la humillación de Jesucristo y todo lo que Él tuvo que pasar cuando ya deja de ser igual a Dios como cosa de que aferrarse y se hace semejante a los hombres. Claro está, cuando Él viene a la tierra, Él es 100% Dios y 100% hombre, pero ya viene su periodo de humillación. Al hacerse hombre ya se está humillando, al hacerse siervo, porque dice la palabra que Él se hizo siervo. Allí tenemos en el libro de Filipenses capítulo 2, 6 al 8. En primer lugar, tomó forma de siervo. Jesús vino a la tierra a servir y no para ser servido. De hecho, la palabra de Dios relata en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y este texto y todo el Evangelio habla acerca de la historia de Jesús. Y Jesús, en todos sus hechos, en todas sus enseñanzas, en todo lo que hizo en la tierra,
muestra su naturaleza y su carácter de siervo. Él sirvió a todas las personas que se acercaban a él, de alguna u otra manera les sirvió. Vemos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y alimentó a 5,000 personas. Entonces vemos allí cómo el servicio de Jesús era a tal punto de que fue capaz de lavarle los pies a sus discípulos. Jesús vino a servir, se humilló, siendo Dios, se hizo hombre, semejante a los hombres, vino a servir, se estaba humillando y no conforme con eso, fue llevado cautivo a la muerte y muerte de cruz. Pero antes de que él muriera, la gente lo escupió, lo golpeó, lo abofeteó, y todo esto es una humillación. Llevarlo a la cruz, que era una condena, la máxima condena, la pena de muerte, pero muerte de cruz. En aquel entonces era la condena que se establecía para los peores malhechores, para los peores delincuentes, y él no había cometido nada. Entonces aquí vemos cómo Jesús nuevamente es humillado por nosotros, por la humanidad, por los hombres. Entonces esto nos tiene que causar un impacto en nuestras vidas. ¿Por qué Jesús hace todo esto? ¿Por qué Jesús permite todo esto? Pues Él permite todo esto porque Él quería salvar al hombre, a la humanidad. La humanidad estaba perdida en delitos y pecados. Estábamos perdidos en delitos y pecados, pero Jesús decidió pagar el precio por ti y por mí, para que recibamos salvación y tengamos paz para con Dios por medio de Él, por medio de su sacrificio. Tomó semejanza de hombre, Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne. Dejó su posición de gloria, no estimó ser igual a Dios y se hizo semejante a los hombres. Sirvió, murió en la cruz del Calvario, fue injuriado antes de morir, castigado, lo golpearon, lo lapidaron, le hicieron tantas cosas. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y la historia no llega hasta allí, la historia no llega hasta allí, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Y el relato de la crucifixión muestra toda la humillación de Jesús. Si has llegado hasta aquí, yo te invito, y si este tema ha llegado a ti, a tu corazón, a tu mente, yo te invito a que hagas una oración en este momento y puedas reflexionar acerca de Jesucristo, de lo que Él fue capaz de hacer por la humanidad, por ti y por mí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias. Gracias por la vida y obra de Jesús acá en la tierra. Gracias porque a través de Jesucristo nosotros tenemos entrada al trono de la gracia para encontrar misericordia y oportuno socorro. Te pido, Señor, repite conmigo, te pido, Señor, que gobiernes en mi vida. Tú eres mi Señor, te reconozco como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname si te he fallado, si te he faltado. Tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Y yo te pido perdón porque tú fuiste humillado por mí. Tú fuiste a la muerte de cruz por mí. Quien merecía la muerte era la humanidad, porque la humanidad, yo te había fallado. Pero reconozco que en ti está la vida, y por eso con mis labios te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Si has llegado hasta aquí, te invito a que le puedas dar like, que puedas dejarnos un comentario si has hecho esta oración. Compártenos tu experiencia que has vivido hasta aquí con relación a esta enseñanza, cómo tu fe ha incrementado, cómo ha crecido tu fe acerca de esta verdad. Todo este proceso de humillación solo lo vivió Jesucristo por amor por ti y por mí. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que nadie tiene mayor amor que que el que ponga su vida por sus amigos. ¿Y sabes quién hizo eso? Jesucristo. Jesucristo hizo todo esto por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Juan 15:13. Y es que nadie tiene mayor amor que que el que ponga su vida
por sus amigos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de su posición de exaltación. ¿Sabes? Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice la palabra, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesús murió en la cruz del Calvario, pero Él resucitó, Él no se quedó muerto, Él resucitó. De hecho, la muerte no podía contenerlo porque Él no había pecado. Él no había pecado, Él simplemente pagó el precio del pecado de la humanidad. Entonces la muerte no tenía ningún argumento cómo detenerlo, y Dios lo resucitó de los muertos. Y Él ascendió al cielo. ¿Y sabes qué pasó? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Por eso hicimos esta oración. Tenemos que confesar a Jesús con nuestros labios, que Él es nuestro Señor. Y no solamente con nuestros labios, sino creerlo en el corazón, porque con el corazón se cree. Con el corazón se cree para justicia, y con los labios se confiesa para salvación. Así que te invito a que puedas hacer esa oración que hicimos hace un momento. Bien, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesús resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Fue exaltado hasta lo más alto. De hecho, Él va a reinar hasta que todo gobierno, toda autoridad, todo principado, toda potestad sea sujeta a sus pies, porque es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean estrado de sus pies. De hecho, la palabra de Dios relata en el libro de Hechos una historia acerca de Esteban, de la muerte de Esteban, en el capítulo 7, versículo 55 en adelante. Dice que Esteban estaba siendo perseguido y apedreado, y él, lleno del Espíritu Santo, dice que los cielos fueron abiertos y él vio al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y cuando él relata esto, él es apedreado. Pero vemos aquí en esta historia cómo Dios exaltó a Jesucristo hasta lo sumo. O sea, que Él no se quedó muerto, sino que Él resucitó y ascendió al cielo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aparte de eso, la palabra de Dios relata en el libro de Salmos, capítulo 110, versículo 1, dijo el Señor a mi Señor. El salmista está diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pues es necesario que Él reine hasta que Dios ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Primera de Corintios 15, 25, 28. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. De hecho, Jesús dijo, muerte, yo seré tu muerte. ¿Sabe? Y le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, y Él resucitó y fue exaltado hasta lo sumo, y esa es su posición actual. Y cuando reine en el reino milenial, todos sus enemigos van a ser sujetos a sus pies. Él va a reinar por la eternidad. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te ha gustado este contenido, esta grandiosa enseñanza, te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal, a que nos dejes un comentario, a que le des like, déjanos tus pensamientos. Queremos comunicarnos con ustedes. Déjennos saber acerca de que quieren hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dejado en su palabra. Jesucristo fue antes de todas las cosas. Vino, se humilló y fue exaltado hasta lo sumo. Dios te bendiga.